Es un honor para el taller de dogmática penal tener como invitado al doctor Manuel Cancio Meliá, quien gustosamente nos va a ofrecer un conversatorio. El doctor Manuel Cancio Meliá ha obtenido su tesis en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha tenido el premio extraordinario. Asimismo, ha sido becario en la Universidad de Bonn y también ha sido becario por la Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad de Bonn, en la Universidad de Múnich y en la Universidad de Friburgo en Alemania. Asimismo, su tesis doctoral ha tenido bastante reconocimiento y ha llegado también a Latinoamérica por medio de su libro La conducta de la víctima e imputación objetiva en el derecho penal. Es así que nos introducimos, doctor Manuel, con la primera interrogante que nos aglomera hoy día, ¿no? La primera pregunta sería: ¿cuál es la relación entre la víctima y el autor dentro de esta relación que usted lo manifiesta dentro de su tesis? Es decir, ¿existiría una lesión al bien jurídico o estaríamos hablando de una autolesión propiamente? Uh-huh. Bien, la cuestión está precisamente, la última pregunta que usted formula, yo creo que lo ubica bien, está precisamente en darse cuenta que el hecho de sufrir un daño, el hecho, digamos, empírico, el hecho natural de sufrir un daño, pues no convierte en términos jurídicos a una persona en víctima. Precisamente el hecho de asignarle, digamos, más allá de los casos evidentes donde una persona agrede a otra y le produce un daño físico, no sabemos quién es el agresor, quién es la víctima, antes de llevar a cabo un análisis propiamente dicho en la teoría jurídica del delito, en un proceso penal, hay otros muchos supuestos en donde, por ejemplo, si alguien compra un bien que después resulta que tiene un valor mucho menor del que pensaba y le produce un quebranto económico, pues esta conducta, que podría llegar a constituir una estafa, pues antes del análisis jurídico-penal no podemos decir si hay una víctima o un autor. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer el análisis, en este caso en la tipicidad, es siquiera determinar quién ha realizado un delito, y esto es una determinación que es interdependiente con la otra, de tal manera que solo habrá una víctima en la hipótesis en que exista un sujeto que realiza una conducta típica. Por lo tanto, determinar quién es víctima y quién es autor no es una constatación previa al proceso, sino es un elemento de asignación normativa dentro de un proceso penal. Es a lo que actualmente se le denomina la víctima dogmática. ¿Cómo usted conceptualizaría esta institución que actualmente también algunos lo mencionan? Uh-huh. Bien, la víctima dogmática tiene este término, esté justificado o no, está vinculada a una determinada aproximación a los problemas que genera la conducta de la víctima como un ser responsable, pero todo esto no se nos plantea si estamos hablando de niños, que sean personas, no son personas responsables, por lo tanto no pueden ser autorresponsables. En cambio, la víctima dogmática pues, pone la atención en esto como un sector separado de la dogmática, y ha sido desarrollado por Schunemann y otros autores, sobre todo para delitos económicos. Desde mi punto de vista, el rechazo generalizado de esta víctima dogmática por parte de la doctrina de habla alemana y también de la doctrina de habla española está justificado, este rechazo, por razones de doble índole. Por un lado, desde el punto de vista constructivo, supone el razonamiento de la víctima dogmática: si usted se podía proteger, ¿por qué lo va a proteger el Estado? Simplificado, este razonamiento es un razonamiento que tiene una falacia naturalista. Del hecho de que sea mucho más conveniente no andar por determinados barrios con una faldita corta, siendo una mujer joven, porque esto incrementa evidentemente el riesgo de sufrir una agresión sexual, de este hecho la víctima podía protegerse quedándose en su casa o metiéndose a monja de clausura. Obviamente no podemos extraer, por eso digo falacia naturalista, del hecho de que tú te puedas proteger,
pues no podemos extraer que te debas proteger so pena de que no sea delito una agresión que recibes. Entonces, por un lado, tenemos el problema de que la fundamentación no es clara, porque no es normativa de la víctima dogmática. En segundo lugar, ya el planteamiento de la víctima dogmática como una dogmática separada de la normal también es un planteamiento sistemáticamente, digamos, discutible, porque tiene que ser la dogmática que incluye al que puede ser el autor y al que puede ser la víctima, una dogmática general la que tiene que resolver el problema. Entonces, la víctima dogmática ha fracasado en estas últimas décadas en los debates europeos y desde mi punto de vista, aunque ha tenido estímulos muy interesantes, porque efectivamente en determinados delitos económicos tiene particular importancia la idea de que todos somos entes autorresponsables, a pesar de que tiene ese mérito, ha fracasado porque su planteamiento es normativamente inadecuado, diría yo. Bien, doctor. Asimismo, también usted ha realizado un libro en conjunto con Jacobs, Derecho Penal del Enemigo. ¿Cuáles son estas divergencias del derecho penal del enemigo con la función que debiera tener la pena? Pues si nos atenemos a lo que dice Jacobs, que es el derecho penal enemigo, él lo concibe como una especie, no propiamente de derecho penal, sino una especie de derecho policía preventivo. Entonces, el derecho penal, incluso dentro del planteamiento de Jacobs, no comprende el derecho penal del enemigo, ¿no? Aunque se llame así. Y de hecho, aunque, en fin, yo he manifestado mis discrepancias en cuanto al valor que debe tener esto, si esto es algo a convalidar y a justificar o por el contrario es algo a combatir, pues yo discrepo del profesor Jacobs. Pero en la parte descriptiva, al margen de la político-criminal, pues la verdad que cualquiera que observe los ordenamientos anglosajones hoy en día, en los últimos 5 o 6 años, no más, han establecido, normalmente en el contexto de los delitos de terrorismo, pero también en otros ámbitos, lo que se llama justicia preventiva, preventive justice. Entonces tenemos varias medidas que se toman cuando una persona es peligrosa, pero no la queremos someter a un proceso penal, seguramente porque no hay indicios suficientes. Entonces, hay medidas policiales que existían en el siglo XIX y que no son compatibles en absoluto con nuestros sistemas constitucionales. En el caso de la Constitución española, dice abiertamente, expresamente, porque salíamos de una dictadura, que la Administración, el Ejecutivo, no puede privar de libertad, nada más que cautelarmente en el marco de la detención, pero no puede imponer penas privativas de libertad. Bueno, los que nos dicen los anglosajones, no, esto no es una pena. Esto es una medida preventiva, pero lo cierto es que el sujeto es esposado, lo llevan a una celda, le dan un uniforme y dicen, no, usted no está sometido a pena. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que me está pasando aquí? Esto ya está sucediendo. Entonces, los anglos lo llaman preventive justice, pero es derecho penal del enemigo. ¿Qué es el derecho penal del enemigo? Por definición, no derecho penal, porque es una medida cautelar, preventiva, de inocuización de alguien al que no hemos podido establecer que es culpable. Tanto derecho penal enemigo y derecho penal son dos cosas conceptualmente diversas. Bien, doctor, por temas de tiempo, básicamente la pregunta es en torno a su libro de delitos con organización, con el doctor Silva Sánchez, ¿no? Y es en torno a que muchas veces se malinterpreta el delito de organización criminal, es decir, cuando se entiende de que cuando hay pluralidad de agentes ya hay una organización criminal. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuáles vendrían a ser estos elementos para que haya una organización criminal? Y eventualmente, ¿cuál sería la diferencia con una banda criminal? Bien, pues aquí el legislador peruano, igual que el legislador español y en otros muchos ámbitos, ha actuado con muy poca destreza, con mucha vaguería, por así decirlo, copiando las disposiciones de la Convención de Palermo del año 2000. Entonces, la organización criminal es una copia del llamado grupo organizado de la Convención de Palermo, y la banda criminal es una copia, una transcripción del grupo estructurado de la Convención de Palermo. Entonces, primero confundir
un texto internacional con un texto legislativo para ser incorporado, control C, control V, a un ordenamiento. Pues lo más cómodo, pero no es lo que pretende la Convención. Lo que pretende la Convención es ver si estas conductas se castigan en tu ordenamiento, para lo cual, claro, tienes que encender el cerebro, leer tu ordenamiento y ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que ha hecho el legislador en nuestro caso? Copiarlo tal cual para que no haya ningún supuesto que quede fuera. Entonces es obviamente suprainclusivo y el problema que usted plantea pues es irresoluble, porque tanto en el ordenamiento español como en el ordenamiento peruano con el 137b, la diferencia entre la mera codelincuencia, que ya está en el código desde el siglo XIX, y el hecho de ser banda criminal no está determinada en ningún sitio. Además, desde mi punto de vista, tanto el artículo 570 bis ter del Código Penal español, que es el que contiene el equivalente a la banda criminal, como el artículo 137b del Código Penal peruano, que es el que contiene la banda criminal, que se define como, bueno, le falta alguno o algunos. Esto es inconstitucional. En un país cuya Constitución proclama la vigencia del principio de legalidad, no se puede legislar diciendo, bueno, le falta algo. ¿Le falta el qué? Por favor, esto es inconstitucional. Claro que en el Tribunal Constitucional español y en el peruano están ocupados con otros asuntitos más importantes seguramente que el principio de legalidad y la vigencia de la Constitución de la República. Bien, doctor. A nombre del Taller de Dogmática Penal, agradecemos el tiempo que nos ha brindado. Sabemos de la agenda apretada en la cual usted se encuentra en su visita al Perú. Quisiera pedirle un minuto dirigiéndose a los estudiantes, a los miembros del Taller de Dogmática Penal y a todos los estudiantes del Perú con un mensaje en torno a qué nos depara en el derecho penal. Bien, pues yo diría que, en fin, no quiero ponerme dramático, ¿no? Pero estamos en una época en donde de nuevo el Estado de Derecho está en cuestión. Y si no somos los juristas, y muy particularmente si no son ustedes los juristas jóvenes los que defienden este sector de la Constitución, que es muy importante, que se manifiesta en el ordenamiento penal, pues podemos encontrarnos con mecanismos de degeneración muy importantes, porque esto no es una cuestión que afecta a los delincuentes, como todos sabemos, sino que un Estado en donde los supuestos delincuentes no tienen los derechos que les asigna la Constitución es un Estado donde ninguno de nosotros tiene esos derechos, porque es obvio que no hay culpabilidad antes de la sentencia. Por lo tanto, desde mi punto de vista, toda la evolución que estamos teniendo se manifiesta también en los delitos de organización, una preventización del derecho penal, una policialización del derecho penal. Todo esto es algo que yo espero que ustedes combatan y que preserven nuestro sistema constitucional, nuestro sistema de libertades, frente a la pulsión que siempre existe en cualquier estado de control, ¿no? Está el libro La cultura del control de Garland, ya no lo puedo enjuiciar, pero parece ser que nuestra época es la época más segura que ha habido nunca en la historia de la humanidad frente a enfermedades, frente a violencia. Esto parece un hecho bien contrastado y sin embargo estamos en una época en donde el derecho penal es mucho más severo que en periodos históricos en donde la violencia, por ejemplo, era mucho más intensa. Entonces, no seamos tan blandos y defendamos nuestra identidad. Nuestra identidad pasa por ser estados de derecho. Somos una minoría en este país, en este planeta, perdón. Somos una minoría en este planeta y necesitamos no acabar como China. Las dictaduras de hoy en día no son las del bloque socialista, no son Pinochet, es algo como China. Dictadura con Facebook, con Instagram, con comercio electrónico, con todo lo que uno quiera, pero sin opinar sobre política, sin tener derechos civiles. Y el principio de esto está en la degeneración del derecho penal. No me quiero poner muy dramático, pero sí me he puesto así. O sea, que ánimo y adelante con el taller, que es importante no solo para ustedes, como formarse como juristas, sino es importante para nuestro sistema constitucional y político. Muchas gracias por su atención.